Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Manuel Vicent. ¿Cómo estás, Manuel? Muy bien, estupendo. Encantado de tenerte, Gracias. Me hace muchísima ilusión. Y además acabas de sacar un nuevo libro que se llama Retrato de una mujer moderna, sobre Concha Piquer, sin nada más y nada menos que de ella. ¿Por qué se te ocurrió escribir sobre este personaje? Porque es un personaje. Realmente ella pone los datos, yo pongo la forma. No he tenido que inventarme nada. Ya cuando eliges un personaje que él mismo, ese personaje, en este caso Concha Piquer, ya es una novela, tú tienes que rodearla de una atmósfera. El qué lo pone ella, el cómo lo pongo yo. Y muchas veces la forma de contarlo, en realidad está todo dicho, ¿no? Desde los chinos, que lo dijeron todo ya en frases cortas, hace 4.000 años. Pero la forma de contarlo cambia la sustancia de las cosas, ¿sí? Yo en una serie de entrevistas que hacía para el periódico El País, de gente mayor, de gente que tenía muchas cosas que contar y que no tenía ya miedo a hablar porque ya no tenían miedo a nada, sí. ¿No? Una de ellas fue Concha Piquer. Y en ese momento, ella tenía 80 años, creo, sí. Y me sorprendió muchísimo lo que contaba, la forma como lo contaba, la raza que tenía esa mujer y que estaba allí viviendo en un piso burgués de la Gran Vía. Y a raíz de esa memoria que tenía de aquella entrevista que le hice en los años 80, pues a la hora de elegir un personaje para hacer una novela, porque yo siempre creo que, bueno, en mi caso, yo trabajo mucho mejor si los materiales ya me los dan hechos, ¿no? Tal vez yo estoy muchísimo más cómodo en lugar de inventarme pasiones, lances, complicaciones psicológicas de los personajes, que a mí me parece, tal vez no tengo yo talento digamos, fuelle para acometer esa empresa con profundidad, ¿no? Pero sí que estoy cómodo cuando tengo un material humano que a la vez me facilita los hechos, unos hechos que ya parecen casi de ficción. Ella misma es una ficción, sobre todo cuando ya ha pasado el tiempo. Y bueno, y entonces yo no tengo más que añadir la forma de contarlo. Son personajes que a la vez resumen, sintetizan una realidad o un ambiente o un tiempo o un espacio. Con lo cual también esa atmósfera que rodea a ese personaje forma parte del relato y de la novela. Y todo conjunto, yo creo que el lector está leyendo y creyéndose unos hechos que han sido reales, a la vez que han sido especiales, raros, y que la forma de contarlos es lo que hace que ese relato se convierta en una ficción, en una novela. A la hora de poner el título, decir que Concha Piquer es una mujer moderna casi parece una contradicción, ¿no? Porque nadie piensa que una folclórica, una cupletista o una folclórica o una tonadillera pueda ser una mujer moderna, ¿no? Siempre hemos pensado que el folclore, o sobre todo el flamenquismo de la copla, es una cosa pasada. Pero si se enfoca bien, esta es una profesional. Yo la considero una mujer moderna en cuanto que es, creo yo, la primera que conduce su propia... Primero, la primera que manda sobre sí misma, ¿no? Que es desafiante, es arriesgada y sobre todo que en su trabajo
es una profesional que no pasa por todo, sino que ella no es una mujer antifranquista, ni mucho menos, ni ideológicamente es de izquierda, sino que era de su propia izquierda, en el sentido de que se podía enfrentar a cualquier norma administrativa de la censura y se enfrentaba arriesgando su dinero, porque cada vez que quebrantaba una norma de la moral al uso, pues era una multa de 500 pesetas de entonces, que no era una broma. Si en vez de decir en la puerta de mi casa un día, cuando canta Ojos Verdes, dice en la puerta de la mancería, apoyada en el quicio de la mancería, cada vez que lo contaba eran 500 pesetas. Y ella lo cantaba. Siempre que tocaba en el parte, claro, vosotros los jóvenes ahora es que es un mundo casi surrealista, ¿no? Lo que nosotros vivimos, los niños de posguerra, vivimos como algo natural, ¿no? Que al empezar al terminar el cine y a empezar el cine, la gente se levantara y saludara con el brazo en alto, o que cuando sonaba el parte, entonces se llamaba el parte, que eran las noticias de Radio Nacional, que se anunciaban con un toque de trompeta, un toque de corneta militar, la gente se ponía en pie, ella seguía cantando. Si le sorprendía eso, ella seguía cantando. Una profesional. Como dice Bogart, la gente, las personas se dividen en profesionales y no profesionales. Eso es la diferencia casi metafísica del ser humano. ¿Eres un profesional? Vale. No eres un profesional. Político, profesional. Poeta, profesional. Asesino, profesional. Lo que no puede ser es ser un asesino Amateur. amateur. Bueno. Aquí tenemos una tradición que es el cuestionario Proust. Te lo voy a adaptar a ti también a varias preguntas que tengo mucha curiosidad. Son muchos años ya leyéndote y digo, a ver, ahora que tengo la suerte de tener a Manuel enfrente, le voy a preguntar. La primera es, ¿cuál es tu idea de felicidad perfecta? El no saber que eres feliz. Es decir, ¿eres feliz? ¿Cuándo fuiste feliz? ¿En el año 59 o en el año 87? ¿Qué hacías en el año 87? ¿No lo recuerdas? Eras feliz. Si recuerdas, algo pasó. O bien la ansiedad de una cosa buena o el fracaso de una cosa mala. Si no te acuerdas, es que ser feliz consiste en no saber que eres feliz. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? El ridículo, el hacer el ridículo. Por ejemplo, el comportarte como un joven cuando eres viejo. Que los hay así, ¿no? Sí. Y también hay otro ridículo, por comportarte como un viejo cuando eres joven. Pasa lo siguiente, que cualquier persona dentro tenemos el niño, el joven, el de 30 años, el de 40, el de 50, el de 60, el de 80, etc. Y los tienes como una muñeca rusa de estas, ¿no? Están dentro. El ridículo es sacar fuera de contexto a un tío de 70 años apoyado en un bar, queriendo con la mirada seducir a una joven, ¿no? Sí. Pues eso. Al revés. Cuando tienes 20 años, sacar a un viejo que tienes dentro y botas a un casposo, ¿no? Sí. El no acomodarte, es decir, cada edad tiene sus bazas, tiene sus cartas de placer. La gente solamente se mueve por placer. Pasa que para unos el placer es una sinfonía de Mozart y el otro pues es un bocadillo de chorizo, pero en fin, te mueves por placer. En ese momento cada edad tiene sus bazas, ¿no? Y de placer. Es no equivocarse de cartas, sencillamente. Y ahora mismo, tus cartas, ¿cuáles son? ¿Tú qué disfrutas ahora
¿qué es lo que te produce un placer mundano pero importante? Pues y yo qué sé, pues ahora mismo pues oír música, una buena lectura, una buena conversación con amigos, una larga sobremesa, muchas risas, nada de contar batallas de antiguas ni nada, sino comportarte ahora con normalidad, desear tener una salud eh, proporcional a tu edad Sí. y tener amigos y ya está, y reírse y después llegar a la conclusión de una especie de ni optimista, ni hacer el ridículo por ser optimista, ni hacer el ridículo por ser pesimista, sino aceptar las cosas como son. Es una sabiduría que se adquiere con la edad, ¿no? Y sobre todo saber que el tiempo huye, que cada vez hay una utilidad marginal sobre el tiempo que se acaba. Eso produce cierta melancolía, pero esa cierta melancolía también se puede diluir en un whisky. Como decía el Bogart, dice, no hay problema en este mundo que no se cure con un whisky doble. ¿Una cualidad que valores especialmente en un hombre o en una mujer? Pues vamos a ver, los hombres son espejos, ¿no? Yo valoro a aquella persona, hombre o mujer, que al reflejarte en ella te devuelva una buena imagen tuya. Es decir, yo odio a los hombres que son espejos de probador, ¿no? Entrar en un probador es una cosa terrorífica, ¿no? Primero porque te ves sin pantalones. Después te ves desde un ángulo inesperado que no te habías visto nunca. Estás a punto de saludar a un señor que está en la espalda, pero que eres tú y que tú no te reconoces. Y El bueno, espacio pues es pequeño, sí, además, es exactamente, agobiante. estás anquilosado, no sabes dónde colgar los pantalones. Pues esos probadores a veces son personas que cuando te enfrentas o entras en contacto con ellas, te hacen sentir dentro de un probador. ¿Sabes? Sí. Y hay personas que te hacen sentir alto, guapo, joven, maravilloso, ¿no? Después, eso en general, ¿no? Odio también a los hombres y mujeres báscula, que cuando te ven, después de un tiempo, dicen, estás más gordo Eso o es estás más delgado. Sí, pero tú eres una báscula o qué eres, ¿no? Y a otros más facinerosos te dicen, oye, estás viejo, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿No? Cuando te ven, dice, ¿cómo pasa el tiempo? O al revés, dicen, oye, para ti no pasa el tiempo. Parece que estás metido en formol, ¿no? Que no se sabe qué es peor. Sí, sí, aparte, no sé por qué la gente tiene que hacer esas observaciones sobre el físico o el estado de los demás, cuando es muy fácil evitarlo. Evitarlo. El físico no hay que tocarlo. Claro, Sobre no. todo, hombre, si el físico no es de atletas. La cosa del físico es solo de campeones. Tú puedes hablar del físico de un futbolista o de un tenista, pero ¿de qué viene hablar del físico de un señor de 40 años? ¿A qué viene hablar del físico? Sí, no, aparte, y Además, ser, si además todo el mundo tiene sus problemas físicos, hasta el más tonto. sí, sí, y ser algo desagradable de forma tan gratuita, siempre me llama la atención lo de has engordado o qué mala cara tienes Exacto. hoy, has dormido mal. ¿Y por Para qué? mí hay una palabra que es sagrada, ¿no? Tanto en hombre como en mujer. Es una persona agradable, una persona saludable. Una mujer saludable, agradable, un hombre saludable, agradable. Y con eso vas que te matas. Un rasgo que no te guste de ti, algo de tu personalidad, de tu forma de ser, algo que con lo que siempre estés ahí a regañadientes contigo mismo. Pues el sentir siempre que estás
haciendo el ridículo, ¿no? Por eso yo creo que a veces está bien, ¿no? El tener, es como una fiebre, ¿no? Que la fiebre Sí, no deja de no, ser una alarma, ¿no? sí. Que, El ridículo, el no estar en las circunstancias, el haberte pasado a la vez por timidez o por descaro, los tímidos, en mi caso, pues a veces saltamos la barda, ¿no? Sí, es decir, tenemos a romper la timidez, a hacer un estropicio, ¿no? No, pues, en fin, yo al final ya me acepto como soy, porque en todas las cosas ya no hay absolutamente remedio. un momento que te habría gustado vivir o que viviste en el mundo del periodismo y escribir sobre ello. A lo mejor que eches la vista atrás y que te guste especialmente haber estado ahí o que estuvo alguien y tú dijeras, me habría gustado poder estar ahí, escribir sobre ello o contarlo. Bueno, vamos a ver. Si uno echa la vista atrás y empieza, muy bien, te hubieras equivocado de otra forma. A la hora de repasar así en los insomnios, que dices, bueno, si me hubiera ido a París como yo quería Mm. y no me fui y en vez de irme a París me vine a Madrid, ¿no? ¿Qué hubiera sido de mí en París con 20 años, que era mi propósito, que no pude ir por unas circunstancias? Sin embargo, vino la transición y yo estuve en el corazón de la transición. Hice las crónicas parlamentarias en el momento de la transición, cuando las Cortes Constituyentes, yo vi el bar, en ese momento, estar en el bar del Congreso, en los años 76, 77, 78, era lo máximo para un periodista. Bueno, estuve. Ahora leo las crónicas que yo hice y dije, lo hubiera podido hacer muchísimo mejor. Ahora lo haría muchísimo mejor. Quiero decirte que No, pero a eso me refiero justo, el decir, mira, estuve en el corazón de la transición y pude ver, estar en el Congreso en esos momentos, cuando echas la vista atrás y dices, tuve el privilegio de poder estar ahí. Te lo decía porque a veces en tus libros cuentas viajes que hiciste o pues además en la época del periodismo que era realmente... era, era, era un privilegio poder viajar por todo el mundo, A eso voy. a todo nivel, ¿no? A todo nivel. Después, cuando llegué a Madrid, tuve la suerte de estar en un grupo ahí en Camorritos, en la sierra, donde estábamos todos unos progres, que entonces ahora suena, la palabra progres suena como un insulto, que era lo que era entonces también, un insulto. Pero fue una época maravillosa. Quiero decirte que es volver la vista atrás y decir, lo he pasado bien, he estado en los mejores sitios, he desaprovechado muchísimas ocasiones. Si en vez de coger este camino, esta encrucijada, hubiera cogido otra, hubiera desembocado en el Mediterráneo o en el Atlántico. Sí. Porque muchas veces un río basta una pequeñísima colina o un pequeñísimo accidente del terreno para que desemboque en Portugal o desemboque Sí. yo no sé, en Aragón, bueno, donde sea. ¿Y dónde te habría gustado a lo mejor vivir una temporada? Si hubieras podido. O si hubieras... que viajas y digas, mira, me gustaría tener aquí una casa y pasar aquí una temporada. Si pudiera darse. Pues el sueño, como es un sueño Claro. imposible, que era todo mi sueño, era haber vivido en París, ¿no? En París no de la época de los años 20, Sí. no el París de Hemingway y eso, sino el París de los años 50, 60, ¿no? Eso es. Y después, a la hora de montarme un sitio, pues me hubiera gustado estar en cualquier
isla italiana, o pueblo italiano, o una isla griega, ¿no? No tener más que una casa o una pensión con una parra, unas paredes blancas, unas ventanas verdes, una señora que gritara por las mañanas, algo así, ¿no? Una señora, la posadera, ¿no? Y escribir una buena historia en ese entorno, ¿no? De una isla griega, todo muy sencillo, siempre con una sola ropa, con un solo pantalón, con una sola camisa, con unas solas zapatillas, sandalias, y con un cuaderno y bueno... Una casa encalada. Encalada, blanca, y ventanas verdes o azules, una parra y un acordeón que sonara lejos, ¿no? Pero a una distancia prudencial. Sí, prudencial, y después una mujer joven y así como también un poco desastrada también, Sí. ¿no? De hecho, en uno de tus libros, que también has escrito mucho sobre gastronomía y que me gusta mucho eso, escribías sobre Lipari, la isla eólica, que también estuve ahí, y hablabas de una señora atendiendo sábanas mientras cantaba una tarantela Sí, y sí, sí, hacía sí. y secaban los tomates. Eso Sí, sí, sí. Bueno, tú has estado por todo el sí, Lipari, el Vulcano, el Salinas. Stromboli y demás. Yo también, Panarea. yo sí, estuve en Stromboli. En Me encanta esa Stromboli zona. es una Además, cosa y cómo misteriosa. huele a... Y lo que tengo el recuerdo de la isla es que Y huele a yo me acuerdo, alcaparras. yo estuve en Stromboli para hacer una... Primero fui así de personal, así con esto, y después fui con una cosa de televisión para hacer un programa de televisión de unas ciudades que hacíamos, ¿no? De tal. Y en Stromboli yo me acuerdo que allí está la casa, ¿te acordás que está la casa donde donde estaban Rodando la película. Rossellini y Claro. esta, ¿no? Ingrid Bergman. Berman, sí. Ingrid Bergman. Y estaba la casa abierta, ¿no? Y mientras el equipo de televisión andaba por allí localizando y eso, yo iba solo, caminaba para allí, paseando por el pueblo. Vi la casa, que allí tiene una pequeña lápida en la pared, ¿no? Donde dicen que allí pasaron 3 meses, no sé qué. No sé cuánto. Y después los que allí contaban, ¿no? Que eran, nietos de los que vivían entonces. Bueno, tú te acordarás que hay un silencio Tremendo. tremendo, porque allí los motocarros esos Claro. que hay por allí, pero no hay ruido. No hay casi electricidad ni nada. Nada, nada. Entonces, el volcán tiene dos chimeneas, una muy estrecha y una muy ancha. Entonces, eso está 2000 años saliendo fuego, 2000 años, sin parar. Y cuando la bocanada sale por la chimenea estrecha, suelta como un cañonazo, ¿no? Cada 10 minutos y tal. Y la otra también, pero menos. Con lo cual es apabullante de noche, ¿no? Oír ese silencio. Y allí los nietos de aquellos que vivían cuando se estaba rodando la película decían que nuestros abuelos de noche se ponían alrededor de la casa, ¿no? Y oían, pegaban la oreja para oír cómo hacían el amor el Rossellini y la Ingrid Bergman. Y esa experiencia se la pasaron de padres a hijos, sí. Un olor favorito, un perfume o un olor de algo que te guste especialmente. De hecho, aquí en tu libro Comer y beber a mi manera, al final del libro tienes un párrafo que me encanta, que hablas de que siempre recordarás el olor de por la mañana del café y las tostadas Claro, y los placeres del... hay valores, hay olores, digamos, que son columnas. El olor a la tostada y al café, que es la columna de la mañana. El olor a hierba mojada, por ejemplo. El olor a esa humedad previa que se instala en el ambiente cuando va a llover,
antes de llover. Esa humedad, en verano, que está tronando al fondo, Sí, se sí. oyen truenos, tú estás durmiendo la siesta y oyes a alguien que dice, la que va a caer, la que va a caer. Hay que recoger la ropa del tendedero, algo así. Y de pronto es que empieza la gran tormenta de verano. Y lo que se queda después, el olor a mojado, al despliego mojado, bueno, pues eso. Eso por la tarde. Por la mañana el café y por la tarde la lavanda mojada por una tormenta de verano. ¿Un sitio especial en el que te guste leer o escribir o tomar notas? ¿A un lugar que tengas favorito? En mi casa, en mi estudio. Mm. Bueno, tengo un window de estos y una ventana. Vivo en un chalet, en una colonia. Veo las torres florentinas allá y las de Kio, ahí. Sí. Y bueno, y es una colonia muy, muy bonita. Porque no es de lujo, no es de lujo, Ya, aparte, estas colonias, algunas, no sé. todas esas que las rodean. El Madrid estaba lleno de colonias de estas, ¿no? Que después han sido rodeadas por pisos grandes, altos y tal. Esas colonias que eran colonias de gente menestral, ¿sabes? Cada uno después se lo ha arreglado como ha podido, las casas y tal. Pero tiene mucho Y encanto. me gustan las que están más metidas en la ciudad, que es Sí, interesante. esta Lo que dices tú, están rodeadas. esta está metida en la ciudad. Garci también creo que vive cerca del Retiro, otra pequeña colonia. Sí, muy- está todo lleno de colonias. Sí, sí, sí. Los Trueba, el Miguel Ríos, todos, el Antonito López vive un poco más, vivía Gades al lado. Es decir, son colonias que han sido rodeadas por grandes edificios, pero que cuando yo llegué, yo le compré la casa a Mario Camus. Ah, ¿en serio? Y después la reformamos, ¿no? Y bueno, y era una colonia que cuando nos instalamos allí todavía había verbenas. Una verbenita que por San Antonio, ¿no? En junio se hacía una verbena allí en la colonia. Qué bonito. ¿Qué dirías que es para ti el éxito? El éxito. Bueno, hay un éxito personal. Desde luego, una cosa es tener éxito cuando tú estás contento de lo que has hecho, ¿no? Y ese éxito es el que no te altera el diafragma plano, el cero. El diafragma es como una no sé cómo se llama, una llana esas de albañil, ¿no? Un nivel, ¿no? Que la burbuja es un cero, que cuando esa burbuja está ahí, en el sitio exacto, pues tienes un equilibrio, ¿no? En el diafragma. Ese es el éxito personal, el que tu trabajo no te altere la burbuja esa que marca el equilibrio de tu vida. Después, cuando empiezas, una cosa es ser conocido, que es cuando te saluda a alguna gente. ¿Algún ¿no? hombre báscula? Sí, que te saluda, hombre, don Antonio, tal, hombre, don Luis, esa cosa, alguno. Ser conocido, poco. Después, ser famoso es ya cuando cualquier bar y todo eso, pues o en una... Es decir, ser famoso consiste en que tengas mesa en cualquier sitio, tengas entradas en cualquier sitio, y que si se te pincha una rueda o tienes un problema en el coche a las 12 del mediodía de un puente, de un viernes que va a ser un puente, lo lleves al taller y te lo arregla. Eso es ser famoso. Y después ya ser popular. Y ser popular es que no puedas ir por la calle, que eso ya es horrible. Es decir, lo ideal es, ya puestos, porque lo ideal es que no te conozca nadie. Es decir, eso es lo mejor y que te dejen tranquilo y tal.
Pero si te conoce el verdulero, si te conoce el barman y si te conoce el mecánico, pues bueno, vale. Todo lo que sea un poco más allá, ya no vale. Es excesivo ya. Sí, sí, sí. La primera película, si te acuerdas, que fuiste a ver al cine 2 veces, que te gustara Ah, especialmente. 2 veces. Sí, que quisieras repetir porque te haya gustado, o quizá no lo habías entendido y querías volver a verla y te despertara esa curiosidad. Bueno, pues tratándose de cuando tenía, pues ya de mayor, de 18 años en la Mm. universidad y tal, no 2, sino 6, 7 veces, hasta que me sabía de memoria. Yo iba con un compañero a la universidad y los dos íbamos recitando el diálogo de Vacaciones en Roma. Hombre, qué bonita. Esa la vi muchísimas veces. Es que es espectacular esa película. ¿Eh? Es espectacular la película, ¿no? Es maravilloso. Nunca has este cine que, pues un poco las Eso paradojas que tú hablabas al principio de Concha Piquer, que son antiguas y a la vez también muy modernas en muchas es cosas. moderno. Eso es cuando Claro. supera el test del paso del tiempo, es Sí, increíble. sí, sí, sí. Esa. Vacaciones en Roma, qué bonita. Un color que tengas favorito. Por ejemplo, en pintura el verde no es bueno. El verde. Los cuadros que tengan mucho verde no se venden. Mm. El verde no me gusta. El verde sí, porque es la primavera, en fin, eso es demasiado. Pero afinando, me gusta más el morado tirando a fucsia, violeta. Es decir, me gusta el atardecer, todos los colores de un atardecer que son superpuestos. Que a veces parece un rozco, incluso Sí, cuando lo sí, ves. sí, exactamente. Ese color que no es ni fucsia, ni es morado, ni es violeta, ni es rojo. Es decir, ese empaste que hay. Mm, Bueno, ese sí. color, sí. Luis Carandel era, ¿no? El que decía que en Madrid los amaneceres los pintaba Goya y los atardeceres Velázquez, creo. Sí, sí, pues sí. El cielo de Madrid, el de Castilla, es un cielo muy limpio, muy limpio. Sin embargo, el cielo del Mediterráneo, sobre todo ahora, por ejemplo, en octubre, noviembre, diciembre, enero, es bien, ¿no? Sobre todo cuando hay un mistral que lo limpia, pero en verano no hay un color, es una harina, es un color harinoso, no es un color empastado. El de Castilla sí que es limpio, puro. Tu desayuno perfecto. Antes has hablado de los cafés y las tostadas. Yo, como has hablado mucho de... Eres muy evocador cuando escribes sobre comida y sobre bebida, porque consigues transportarte ahí Y bueno, a- Azcona decía que a este mundo se ha venido a desayunar. Es decir, si desayunas, ya está todo hecho. Es decir, si desayunas bien, ya no tienes mejor cosa que hacer durante el día. Entonces el desayuno, yo no soy de estos del desayuno americano o de esos que en el buffet de un hotel se llenan los bolsillos Eso es tremendo. de huevos duros. Sí, sí. No, van con Sí, un plato que reflejan sí, todos sí, sus sí. problemas emocionales. Esto Y todo mezclan. su gula y todo su hambre de pasada y tal. No, yo soy muy sintético. Entonces, cambia muchas veces. Es decir, yo desayuno un café, primero una fruta, puede ser papaya, ahora me da por papaya, antes por esas pequeñas zanahorias pequeñitas, ¿no? Fruta. Después una tostada de masa madre Mm. y un café. Ahora estoy con papaya. Papaya. Esta es en la etapa papaya de tu vida, Sí. ¿no? Una papaya. Sí. Papaya
una pan de ese de masa madre y un café largo americano sin azúcar. Sí, Nada eso, más. además te lo he leído que bebes mucho café americano, eso es verdad. Sí, También. mucho café americano. Es el café que yo llamo de John Wayne. Es decir, tú has visto que llega el ganado, que llevan un ganado increíble, mugidos de ganado y Sí, tal. Va John Wayne encima de un caballo, va a la otra, y va a las carretas, y no sé qué pasa, que de pronto recalan debajo de unos olmos sí. y enseguida coffee, coffee. Y está ahí Ivonne de Carlo enseguida, yo no sé de dónde lo saca, pero con una taza de esas de estaño, con Sí, me una encanta como de latón, ¿no? de estaño o Sí, algo así, coffee, coffee. Ese es lo que me gusta. sí, El espíritu del café. El que te ponen en América cuando te sientas, sí. que coffee, ¿no? Coffee, y va la chica o el chico ahí con una... Eso, y, y siempre es... Pues el color ese me encanta más. Sí, sí. Y después siempre te lo ponen aunque no lo pidas. Sí, sí, Te sí. añaden coffee, coffee, coffee. Sí, eso. Un hotel, aquí que ya así se llama el podcast, Hotel Jorge Juan, un hotel tuyo favorito, en el que tengas buenos recuerdos o al que estuvieras y en un viaje de trabajo y te encantó. Aquí también hablas, ¿no? De algún hotel que has conocido por ahí en... Bueno, yo he conocido, hombre, yo siempre digo lo que decíamos antes, cuando decíamos Butaz, que uno se tiene que morir cuando ya ha oído tocar amapola a todos los pianistas de los mejores hoteles del mundo. Es decir, hasta que no oigas el último amapola en un hotel, no te mueras. Es decir, te falta. Sin embargo, yo tengo una devoción increíble por un hotel que no diré que sea zarrapastroso, sino que es un hotel muy humilde, que es el Hotel La Louisiane de París, que está en la Rue de Seine. Si tú lo ves, no tiene, el recibidor es un tabuco donde hay uno que te apunta, Mm, un ascensor donde apenas cabes, ¿no? Un ascensor donde apenas cabes. No tiene sala de estar ni nada de eso, sino que tú subes por el ascensor. Y claro, yo por ese ascensor, así casi barriga contra barriga, subí una vez con Miles Davis. Cuidado. Es un hotel donde allí se arriba, en el piso séptimo, en unas dos habitaciones, vivieron durante mucho tiempo Sartre y la otra, la Castor, vamos, la mujer, ¿no? mm. Allí se interpretó una lectura de Picasso del deseo cogido por el rabo. Allí estaba Albert Camus, estaban todos, ¿no? Y es un hotel donde cuando yo estaba más o menos, iba mucho por allí, iban mucho todos los jazzistas americanos que pasaban por París y las modelos de esto. Es un hotel que tiene un gin, tiene una fantástico. Ese es un hotel. Y no, no es nada, es porque no tiene ni para el desayuno. El desayuno vas al Café de Flor, que está al lado. Abajo hay un mercadillo de frutas y verduras. Y está lleno de salas de arte. Y bueno, ese es un hotel. Otro en Nueva York, pues el Chelsea, donde yo he vivido una temporada. ¿Viste la temporada? Sí, Ah, qué suerte, o sea, sí, qué interesante. el Chelsea. Bueno, después hoteles, el Metropol de Alejandría, por ejemplo. Bueno, y después ya de esos invitados, de esos hoteles de un lujo impúdico, de allá en Asia, en Tailandia y todo eso. Bueno, pero eso no a mí me interesan los hoteles que el ascensor se balancee un poco al subir y al bajar. Y al bajar se quede profundizado, que dices, de aquí no salgo ya. ¿No has visto eso? Y que tenga muchos espejos, incluso Sí, un asiento. Hay ascensores que tienen un asiento para sentarse allí. sí. Y después de esos que se van
balanceando, ¿no? Para arriba y para abajo y no sabes si al final se va a romper todo y va a caer todo al foso, ¿no? Eso es hotel. Hoteles ingleses gastados, pero la cosa que huela a nuevo, eso no me gusta. Bueno, yo he dormido boca abajo en sitios inverosímiles, ¿no? Pero el hotel después, un hotel maravilloso, es el Politi de Siracusa, donde por allí han pasado todos los que iban hacia el sur, el JIT y todo eso, Politi. Bueno, y después el Hotel Aldea de Palme, de Palermo. Hombre, escribiste sobre un Sí, artículo muy bonito ese, sobre el que, la historia que eso, estaba condenado ahí, sí, un sí, tipo. allí el Giuseppe Di Stefano estuvo allí, Exacto. bueno, que es el nombre no es el cantante, sino uno que se llamaba un conde, ¿no? Y ese era un antiguo palacio que los de la familia de la mafia de Nueva York remodelaron para ellos cuando venían a ver a sus mamás, a Sí. sus abuelos, es lo que sale en El Padrino. Todos se hospedaban ahí. Sí, y Y la allí, historia es que ¿qué? la historia esta del hotel es que había un tipo, además, como que No, era alguien, no, era un conde, un eso. conde, el conde que en Castelvedrano, allá que está más abajo, Sí, casi en Agrigento, que por cierto Castelvedrano sale en el viaje a Italia de Goethe, sí. se hospeda en una pensión en Castelvedrano, Mm. él lo cuenta, y de noche cree que ha soñado viendo las estrellas. Y al día siguiente se despierta y es porque tenía un agujero en el techo enorme y que se veían las... No es que había soñado, Sí, las había visto. Bueno, pues este conde tenía allí pues una heredad, un latifundio. Y vio que un día él era joven, bueno, de 40 años, iba con un galgo y un rifle a cazar en su propio territorio, en su propio terreno, en su propia finca, y vio que un chaval le estaba robando unas cerezas. Le estaba robando cerezas. Y entonces, por frivolidad o por pasarse de rosca, le dispara y lo mata, ¿no? Con tan mala suerte de que era hijo del jefe de la mafia agraria del entorno, ¿no? Entonces le hacen un juicio y el capataz se ofrece a decir que había sido él, ¿no? sí. La mafia sabía que no, pero que el juez pues condena al capataz a 20 años. Entonces la mafia le hace a este conde, imagínate, un conde en la época en que la mafia era agraria Sí. solo, ¿no? Entonces la mafia le condena a este conde a vivir en el hotel mientras, sin poder salir a la calle, absolutamente sin poder salir a la calle, mientras el capataz esté en la cárcel. Ya. Entonces, cuando yo venía de Roma y allí había visitado a Renato Guttuso, que era un pintor famoso, el Picasso de allí, de Roma, vamos, de Italia. Y me preguntó, ¿a dónde vas? Y yo digo, pues voy a Sicilia, a Palermo. Y dice, allí nació en Bagaria, que está al lado, ¿no? Que es donde pasa eso. Bagaria es un pueblo, pero casi es el extrarradio de Palermo. Entonces me recomendó a uno que me enseñaría, que era... O sea, y dice, ¿dónde te hospedas? En El Hotel de Palma. en el Hotel de La Palma. Y dice, entonces pregunta por el conde que estará allí, ¿no? Y él te va a contar su historia y tal. Y efectivamente, yo tengo fotos que Chema Conesa, que era entonces que yo fui con Chema Conesa, pues la fotografía era un hombre alto, gordo, con vestido de blanco, con un pañuelo rojo, un anillo así, un tipo. Hacía 20 años que no salía del hotel. Sí, decías que solo he salido una vez, creo, para el funeral de su madre o algo así. Le han dado un No lo permiso sé, ya me especial. acuerdo, pero que Sí. fue una cosa que desde su finca le traían todos los días, ocupaba casi un piso, todo un piso del hotel.
Y claro, pues era una historia estupenda, bonita, ¿no? Y él me decía, en ese sillón se sentaba Luque Luciano, cuando... Hombre. Bueno, Mm. ese hotel, pero vamos, eso ya es historias, digamos, que han vivido otros. Tú estás Claro. allí de Sí, pero turista. A mí que esto... los hoteles son sitios especiales, son sitios Claro, curiosos. es que lo han vivido. A mí me gustan los hoteles que has vivido tú, Sí. que te ha pasado algo, o que tú has vivido, o has estado. Mm. Pero bueno, pero sí. Tenía un libro bonito sobre hoteles, Leguineche, ¿no? Manuel Leguineche Sí, tenía sí, Hotel sí. Nirvana, se llamaba. Es que los hoteles son, sobre todo la cadena de hoteles ingleses y eso. Sí. El inglés no se movía de casa hasta que no le ponían un hotel en medio de la selva, o la cadena de hoteles ingleses Sí. que hay por el mundo es fabulosa. Son como embajadas para ellos. Sí, es bajada. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Actual. Sí. Bueno, pues ahora un poco alterado porque estoy vendiendo un producto Sí. que veo yo, pues que aparte de escribir, mejor o peor, encima tienes que venderlo. Que es lógico, porque si no te mueves, pues no se entera la gente y no se vende. Lo que sucede que esto, mira, yo siempre lo repito, Cela contaba que una vez, en los años 50, con Pío Baroja cruzó toda la Gran Vía llena de gente, y Pío Baroja tenía diseño, la boina, la barbita, tal. Dice, no se volvió nadie la cara, nadie, no lo conocía nadie. Claro, entonces era muy cómodo, te escribías, vendías o no vendías y tal. Ahora tienes que salir a los medios. Entonces, ¿qué pasa? Que además además de escribir, mejor o peor, tienes que caer bien, porque es que físicamente te expones. Y hay gente, yo por ejemplo, gente que veo salir en televisión, y digo, este tío no lo leo ni loco, ¿no? Yeah. Pero porque y a otros al revés, caes bien, caes mal, con lo cual es una gabela más que además tienes que caer bien. Sí. Pero bueno, se hace y ya está. Sí, Y digo yo que ahora pues estás en promoción. Pero además es verdad que ahora hay una especie de obsesión por dejar constancia de todo. Además, ahora te llaman para un sitio y tienes que salir en vídeo, en la web, de 7 formatos diferentes. Todo, te exprimen como Sí. un limón, porque además son máquinas que hay que echarles de comer todos los días. ¿Tú sabes lo que es una televisión abierta 24 horas? Claro. La voracidad o los medios audiovisuales y las radios bueno. Sí. Ahora lo ideal es trabajar tranquilamente, que te conozca el panadero. Pero ahora, por ejemplo, das una charla en una librería y a veces te la graban, la comparten en redes sociales y es un poco excesivo porque parece que si no se graba o no se deja constancia no existe y eso es un error y además, claro, ¿no? Y además es bonito que suceda, que pase eso. Llega un momento en que todo se superpone. Claro. Es como esas tapias donde se pegan los afiches de un concierto. Sí, y que el otro día descubrieron en el metro, empezaron a tirar y había el póster de un estreno de una película del año 87 o algo así, en Alonso Martínez. Es decir, que te van tapando. Sucede también con los escándalos. Ya puedes cometer el escándalo más grande, que vendrá el lunes siguiente otro escándalo que te va a tapar. Y bueno, es como una molienda de... Ahora, sacar cabeza ahí, pues es complicado, porque de la misma forma que te reciben, te olvidan. Eres una máquina que estás dentro, te están triturando dentro de una máquina. Bueno,
Pero otro día, por ejemplo, estuve en una charla de Andrés Trapiello y decía eso, decía que también estaba horrorizado porque si lo iban a grabar y lo iban a compartir, y decía, es que esto si dices una tontada va a estar dando vueltas como un cosmonauta No, ruso de esto. yo es que temo muchísimo porque... Pero al final, hombre, siempre hay unos autores o artistas que se han negado a todo, ¿no? El caso de Salinger, por ejemplo, que es el Sí, más, claro. el más paradigmático. Pero Javier Pero- Marías también era algo esquivo, Sí, ¿no? sí, Algo... esquivo. Dices, pues sí, pues no, tal, porque es que, claro, es muy desagradable que venga alguien, primero que no ha leído el libro, y dice, es que me lo han quitado de las manos, es porque estaba, no sé qué, ha desaparecido. No lo he leído. ¿Qué? ¿Me puedes decir de qué trata? Para empezar, se lo tienes que contar. Sí, Y después tienes que, eh, lo que digas, si está grabado o está así, sabes que el titular va a ser terrible. Va a ser un claro. titular lo más detonante que hayas podido decir, sacado de contexto. Sí, Después, la foto tiene que ser a muerte. sí, sí, A muerte, porque claro, todos los fotógrafos quieren lucirse claro. y quieren sacarte la forma expresiva. ¿Qué quieres decir forma expresiva? Pues con las sombras hacia abajo, Ya. las ojeras y tal. Es una tortura. Sí, sí, Y sí. dices, pero esto lo he dicho yo. Esta claro. bobada Sí. inconexa la he dicho yo. Pues así. Y luego también eso, que a veces te hacen como que poses como si fueras Bueno, y un pues siente que aquí, mira, domador o mira sí, para arriba. Aquí sí, hay una escena con sí. con la nariz, la famosa La nariz. famosa nariz que le dice, estoy aquí casi en porreta, dice, Se metió aquí en pelotas y... sí, sí, y empieza a darle vueltas a la nariz. Sí, sí. Una posesión preciada que guardes con especial cariño. Una, Posesión preciada, una algo, sí, posesión. un libro especial que guardes, un reloj que a lo mejor te dio no sé quién, un recorte que Hombre, tengas. un libro que es la primera edición del Joyce de Ulises, Mm, vamos, de Ulises, pero de la edición el Ulises estuvo publicado por la Sylvia Beach en el 22, pero fue prohibido en América por pornográfico mm. y no se publicó en América hasta el 34. Es la primera edición, ¿no?, del 34 con la cosa del judicial levantando la prohibición y tal. Bueno, es un libro que conservo. Y después, no, algún cuadro o así. Y para acabar, un lema o una frase que tengas, que guardes, que le digas a los demás, o un consejo para ti mismo que te hayas repetido muchas veces y que tengas presente, algo que podría estar en tu escudo de armas, si fuera así. El máximo placer siempre está en el momento antes de pasar el límite. El máximo placer se produce antes de pasar el límite. Después ya es otra cosa, es decir, hasta ese momento estás bajo el dominio de Apolo. Más allá ya estás de Dionisio. Y ahí ya no eres tú. Hay otro, pero el máximo placer, el máximo es ese momento. Lo decían los griegos. Me encanta.